continuación del libro Memorias de Domingo, escritas por Domingo Castro con seudónimo Salvador Abel Castro. En ese mismo año, 1928, fue nombrado juez de paz mi amigo Ayala y estuvo sosteniendo en el pueblo de secretario de su despacho al joven Primitivo Madrid, que muy poco sabía del oficio o profesión de secretario, pero mi amigo algo sabía de lo mismo y así desempeñaban. El juez de la instancia que sustituyó a Arenillas también fue sustituido, llegando en su lugar el licenciado Oscar Murga, persona honrada y buena y hasta complaciente. Mi amigo Ayala le pidió que me permitiera salir sin custodia hasta el juzgado de paz, que estaba en el mismo edificio del presidio, para que yo le desempeñara la secretaría desde luego sin nombramiento. Accedió el juez y yo salía tarde y mañana al juzgado con la anuencia de la autoridad militar, que era la custodia general del presidio. Me quedaba tiempo de atender al juzgado de paz y las copias de la tesorería, acomodando las horas de labor de la mejor manera. Ya llevaba muchos meses en estas labores judiciales. Creo que había llegado hasta el año 1929. Una tarde, ya lindando con la noche, ingresó a Banderas preso el doctor Toribio Duarte. Seguidamente le llevaron su camita portátil, como él le llamaba. Era que esa tarde misma había sido llamado a la comandancia de armas, siendo comandante el coronel don Pedro, cuyo apellido siento mucho no recordar, porque fue el mismo jefe político que en el Jícaro cuando mi captura. No me miró con desprecio, como me miró el juez, y cuando por algo lo reprendió, el doctor, desenfundando un revólver, se lo dirigió saliendo a escape. El comandante dio orden de captura contra el doctor y presentó ante el juzgado de paz acusación por el delito de desacato a la autoridad. El doctor estando preso esa noche, también se movió para obtener su libertad y mandó a su hijo Vicente. Y mandó a su hijo Vicente. A la capital para interesar al presidente de la República. Su amigo general don Lázaro Chacón, a que le mandara dar libertad. Esto fue lo que refirió el doctor. El día siguiente recibí el doctor un telegrama del presidente en que le mandaba presentarse a la casa presidencial. El doctor mostró dicho telegrama al juez Ayala y este inmediatamente le dijo al alcalde Meneses que le diera libertad, que ya le mandaría la respectiva orden. Esto ocurrió en el mismo balcón donde los reos de Banderas estábamos, a donde el juez había llegado con precisa oportunidad. El alcalde no se hizo esperar y dio libertad al doctor. Entonces llamé aparte al juez Ayala y amigablemente le dije, es improcedente la libertad del doctor, porque ese telegrama lo llama a él, pero a usted nada le dijo el presidente. Y me contestó, es que ese telegrama es para mí con una orden de libertad. Sí, le repuse para no contrariar su opinión, pero queda usted sujeto a la acción del comandante de armas. Si él quisiera acusarle prevaricato o otra infracción de ley. Es verdad, me dijo, recapacito. Pero ahora está hecho y no voy a meter en la cárcel al doctor otra vez. Aconséjeme. Pensé por un momento y le asesoré. Es usted el juez de paz y a la vez el juez de la instancia. Ayala era a la vez juez en estas dos categorías en razón de que habíase ausentado el juez superior, quizá con licencia. Ahora pase usted a la acusación del comandante al juez superior y la orden que va a firmar.
Hágalo como juez de la instancia y con el sello correspondiente. Hable con el doctor y pídale que intervenga con el presidente ahora que va a verlo. Que aquel intervenga con el comandante de armas para evitar que siga el proceso contra el doctor, que retire la acusación, pues es para que si el comandante se empeña en acusarlo a usted, usted tiene en su favor el antejuicio. Es decir, que mientras la corte tramita el antejuicio, el presidente tiene tiempo de evitar al comandante su acción. ¿Le parece? Acertado, contestó, y se fue a dar los pasos pertinentes que debían dar el resultado necesario. Ese mismo día volvió a mi balcón el juez Ayala y me dijo que todo estaría arreglado, que el doctor le hablaría al presidente y que de seguro hasta ahí llegaría nomás la acción de comandante. Pasó el tiempo y no se supo más de ese asunto. Una tarde a las 5, cuando yo salía del juzgado de paz, muy confiado, al transitar por los corredores en dirección de Banderas, miré de pronto a una jicareña hermosa, rica, joven, que se paseaba juntamente con el juez Murga en el parque de enfrente y observé que los dos me clavaron una mirada muy significativa. Tuve miedo a esa mirada y esperé sus consecuencias. Y era una jicareña como yo. Al día siguiente que quise salir para ir al juzgado de paz, me notificaron que el cuerpo de guardia, que estaba prohibida mi salida, era el resultado de aquel paseo que yo había visto el día anterior. Al ver el juez que yo no llegaba, se acercó al balcón de Banderas y me preguntó por qué no había ido. Le contesté que estaba prohibida mi salida. Le referí lo del paseo en el parque, le dije algo más y me contestó que iba a ver si podía arreglar todavía eso y se alejó. Cuando volvió, me dijo que el juez le había dicho que si me dejaba salir más al juzgado, que yo no le dejaría ni un rebo en la cárcel. Contestación muy peregrina que mi amigo me refirió varios días después, porque no había urgencia de decírmela. Me prometió que le volvería a hablar al respecto y quedé esperanzado. Efectivamente, varias semanas después permitió que yo saliera nuevamente al juzgado a trabajar. Hacía muchos meses que los reos del recinto me habían suplicado que les hiciera un escrito quejándose contra el juez Murga, arguyendo ellos muchos motivos que yo no creía, porque para mí era un funcionamiento honesto, capacitado y justiciero. Ya mis compañeros estaban enojados conmigo por mi negativa a sus instancias, pero este concepto mío sufrió un eclipse cuando comprobé que la influencia de una mujer había cambiado la opinión de un funcionario. Por mi juventud ignoraba yo de lo que es capaz una y todas las mujeres del mundo ante los hombres de elevada posición oficial o política, económica o poderosa. Y en un momento de imprevisión también se cambió aquella mi negativa de meses y al ser interesado una vez más para ello les prometí. Ante esta promesa ya no me era posible retroceder cuando quise hacerlo, a riesgo de perder con ellos todas las consideraciones vigentes y tuve que comenzar a hacer un escrito que, a mi estimación, no podría permanecer más tiempo en el ejercicio del cargo, pero lo retardé tanto como pude, deseando que mis compañeros desistieran o olvidaran su propósito de quejarse contra el juez, que si bien había cometido una debilidad contra mí, también me había hecho un favor sin conocerse. Pero estaba equivocado, mis compañeros eran tenaces, tal vez tendrían razón y la ignoraba. Ante su insistencia le puse fecha al escrito, y se los entregué con recomendaciones pertinentes para ellos, y no quise saber más. Semanas después, una mañana, llegó apresuradamente el alcalde Fosforito. Se tendió en una hamaca que teníamos los reos y dijo, se va el juez, lo quitan. Hubo quejas contra él. Guardó un momento de silencio y agregó, yo sé, ¿quién se lo voló? Y salió yéndose a otra parte. Todos guardamos silencio, unos pensando. Yo guardaba dentro de mi pecho cierto remordimiento que tenía forzosamente que callar, porque mis compañeros de banderas ignoraban el fondo del asunto. Creo que nadie de nosotros preguntó a Fosforito cómo sabía quién había sacado al juez.
y hasta creo que él no lo sabía. Lo imaginaba por los antecedentes contra mí, negándome el permiso de salir como había estado saliendo. No volví a ir al juzgado de paz, sino muchos meses después a instancias e influencia de mi amigo Ayala, más para que yo me distrajera saliendo que para que le tramitara asuntos que por demás escaseaban en el despacho. El defensor. Aquí se pierde mi carácter de reo y entra el de defensor de mí mismo. Se encontraba en mi grado el doctor Modesto Armijo, que había sido ministro del gobierno provisorio de Puerto Cabezas, Nicaragua, que encabezó don Juan B. Sacasa, y como abogado me auxiliaba con su firma los escritos que yo presentaba, culto y bondadoso como era el doctor Armijo. Nunca puso inconveniente en firmar lo que yo escribía y así me ayudó en todo el curso de mi defensa. Era secretario del juzgado de la instancia un tal Martín Águila y el escribiente que llevaba mi causa. Era un jovencito gordo con ojos de cocodrilo en un rostro de tez muy trigueña, a quien le desconfié por algo que me pareció y con razón, que perturbaba el buen curso de mi asunto. No supe su nombre. Se acercaba a la mitad del año de 1928, cuando mi proceso estaba concluido. Esto es, se había terminado la parte secreta que se llama sumario y elevado al plenario, como es de ley. Se me ordenó que nombrara defensor. Es de ley que ningún reo debe estar sin defensor llegado el plenario a su proceso. 3 son los casos. 1, nombrar su defensor. 2, el juzgado se le nombra de oficio. Y 3, defenderse por sí mismo. Este último es el caso mío obligado por las circunstancias especiales. Es de ley también en mi caso que para sacar el proceso del juzgado para estudiarlo debe ponerse un fiador responsable. Este lo fue el Tinterillo Hernández en mi favor y estuvo en mis manos aquel odioso volumen, junto con el cual también ya tenía yo la codificación penal necesaria para un estudio concienzudo de dudoso resultado. En los primeros folios estaba el trabajo que el alcalde primero Alarcón y yo habíamos hecho. Allí estaba mi acta descriptiva, el dictamen de los peritos. Si estos dos trabajos no habían sido despreciados, pensé, es indudable que tienen vigencia y toda la importancia con que se comienza a probar el suicidio. Pero al seguir leyéndolo, el volumen contenía la declaración de aquel testigo con bigotes de cerdo en que decía que me había visto cuando las dos, la Oxisa y yo, parados, uno frente al otro, yo le había disparado. Pero contra tan atrevida aseveración estaba el acta y el dictamen que probaban que ella, cuando recibió el tiro, estaba acostada. Lo probaban los derrames de su sangre de modo natural hacia atrás de su cabeza salidos por ambas heridas y por la nariz. Esto sí era concluyente en mi favor. Estaba también la circunstancia de que el testigo único se hallaba borracho cuando declaró. Lo probaba su firma toda manchado con la tinta que derramó de la pluma al firmar, salpicándola también, cosa que era fácil probar y desvanecer la fuerza del mencionado testigo. Mucha gente lo había visto ir a declarar en estado de impotencia por la borrachera allá ante el alcalde segundo Aquino, cuando la escolta llevó en brazos al testigo para que declarara, cosa que el alcalde segundo no debió admitir. Pero folios adelante estaba ratificada tal declaración ya ante el juzgado de la primera instancia. Y aunque esto era sin duda una compostura maliciosa, así quedaba firme la declaración. Quedaba siempre el derecho de votarla, pero con mayores trabajos y un poco más difícil. Sin embargo, un solo testigo de ninguna manera constituye prueba plena. Estaba en otros folios el dictamen del doctor Wald, que confirmaba que había sido un solo tiro, pero con la opinión de que no había encontrado manchas de humo en las manos de la Oxisa. Peregrina opinión de un médico que yo contradije con ironía, alegando que sin duda el médico Wald había visto antes salir el tiro por la culata. Dijo también que no sabía si realmente estaba encinta la mujer o no, a la cual también critiqué porque no podía hacer otra cosa, que era penoso que un médico partero por adición no supiera si una mujer estaba o no preñada. Yo sí sabía que no lo estaba por las manifestaciones fisiológicas que conocía, pero esto era un secreto desde luego.
Esta duda del médico engendraba otra responsabilidad, la de tenérseme también como parricida. A esto se debió que algunos de los que tenían contacto con los empleados del juzgado comentaban en la calle, llegando hasta mis oídos, que yo corría el riesgo de que me cayera la pena de muerte. Pero no se llegó de parte del juzgado hasta tal extremo. Había otros testigos que declararon que me habían visto algunas veces portando revólver. Y esto ni era un secreto ni era raro en el lugar en donde todo quien tuviera un arma de fuego la portara, allá en el Jícaro, pues nos gustaba mucho a varios jóvenes salir a cazar conejos y otros animales como cocodrilos, iguanas, palomas. Otros testigos declararon que yo tenía amores con Oxisa. Yo no lo negué. Cuando devolví el proceso, pedí que se abriera prueba por el término legal. En este término pedí que se ampliara el dictamen del médico, alegando solo por decirlo que no era el llamado a dictaminar porque para eso estaba el médico forense o cirujano oficial, que lo era el doctor García. Alegaba también que el alcalde segundo había nombrado a un médico desconocido para el segundo reconocimiento del cadáver, dando a entender que había sido la intervención ilegal del juez Arenillas la que había hecho esto, cuando no tenía la jurisdicción legal, porque el asunto estaba en manos de una autoridad de investigación y que la ley no permite el conocimiento de dos autoridades simultáneamente en un mismo asunto. Alegaba también la nulidad de la declaración del testigo que se decía presencial, proponiendo 3 testigos de mi parte para probar que había sido declarado en estado de borrachera que lo incapacitaba para declarar. Muy legalmente me fue concedido todo lo que pedí, pero el dictamen no se amplió porque el doctor no estaba en Zacapa. Se tomó declaración a mis 3 testigos que lo eran personas serias: Elías Castillo, Federico Mejía y Luis Castillo, verídicos e imparciales, que habían presenciado al testigo Portillo ir a declarar en estado de suma borrachera y que tengo la seguridad que no podían mentir en una declaración tan sencilla. Pero al hacerlo apareció toda su declaración en solo 3 palabras: nada hemos visto. Esta declaración tan cortante me enseña el fondo oscuro de la manera como se había tramitado mi asunto, porque mis testigos, si bien eran hombres sencillos, también eran honrados, responsables y serios, pero se había explotado su ignorancia porque uno no sabía ni firmar. Así fue como quedó firme la declaración ilegal de un borracho, que era el fundamento que se perseguía para impedir mi defensa, que yo forzaba tanto cuanto me era permitido por la ley, con la duda constante de que nada estaba haciendo en mi favor. Pero no podía cruzarme de brazos y dejar que la cosa tomara su curso caprichoso sin que yo me pusiera con la ley en la mano, pero luchaba solo. Un día de mediados de 1929 fue sustituido el coronel Urizar como mayor de plaza por el teniente coronel Carlos Ceballos. Del arma de artillería vestía siempre uniforme blanco y era un hombre circunspecto. Visitaba con frecuencia las guarniciones y una vez que visitaba la de cárcel, mientras yo escribía en mi mesita, él entró en bandera sin que yo le mirara para saludarlo. Era costumbre de los reos ponernos de pie cuando llegaba un jefe, pero yo inadvertidamente me quedé sentado. Él me miraba escribir y cuando advertí que estaba al lado mío, me paré. Lo saludé y le di mis excusas por no haberlo hecho antes. No me contestó, pero en su semblante comprendí que estaba aceptada la excusa. Ese mismo día fui llamado a la mayoría con la orden de ir solo, es decir, sin custodia. Era orden del jefe militar. Salí apresuradamente para la mayoría, vigilado de lejos, desde la guardia por el oficial de turno. Entré, saludé al coronel Ceballos, que estaba solo en su despacho, y me entregó una cantidad de tarjetas en blanco y una fórmula para llenarlas. Me senté frente a la máquina de escribir, me dispuso a llenarlas, momento en el cual me dijo: no, las quiero con su letra, y se alejó, dejándome solo otra vez. Se las escribí como él me pidió, con mi letra a pluma y tinta. Se mostró satisfecho cuando se las entregué. Me despedí de él y volví como había ido sin custodia hasta mi prisión. Con mi letra, que era muy clara y bonita, había conquistado la estimación del teniente coronel.
Por ese mismo tiempo, el excadete Gustavo R. Gómez, por antecedentes parecidos, dio muerte junto al parque al joven César Hernández, hijo de mi amigo don Miguel, y cayó preso Gómez. Como era militar de escuela, no lo llevaron al presidio, sino que lo tuvieron en el cuartel de la mayoría de la plaza. Luego nos hicimos amigos por el nexo de oficinistas y porque los dos eran parecidas las circunstancias, ya éramos compañeros de infortunio. Gómez tenía gran ascendiente como militar y con el antecedente mío. Consiguió con el mayor una orden permanente para que yo pudiera ir a estarme con él siempre que quisiera. Él mismo iba a mi presidio.